yo no hice eso, es decir, iba a hacerlo, pero el profesor Valor Nuevo me pidió que, que yo la diera a la clase, sin que la grabase. Entonces, y que él va a terminar el jueves o el miércoles, cuando le toque la segunda clase de esta semana, va a terminar fuentes y otros temas que tenía previsto dictar. Entonces, nosotros vamos a entrar a la clase prevista, sin más trámite, y, y en todo caso después voy a, a presentarles algunos ejercicios legislativos y jurisprudenciales que me gustaría que hagan. Hay 25 personas inscriptas. En todo caso, Josefina, después chequea los nombres y podemos hacer como una división por grupos, y para que presenten ahí un par de ejercicios que pienso que pueden ser interesantes. Ahora hay 26. Bueno, entonces, levantan la mano o directamente le dicen a Josefina, que es la coordinadora y moderadora, que tienen alguna pregunta, me la hacen a viva voz, y de esta forma vamos avanzando, eh, y vamos evacuando cualquier consulta. Te pido, Josefina, que empieces a grabar, así después esta clase queda grabada y la pueden escuchar los que no están presentes. ¿Alguna duda sobre todo esto? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Antes de empezar la exposición, estoy a la disposición. No hay preguntas en el chat, doctor. Bien, gracias, Josefina. Bueno, muy bien. Entonces, el tema de las medidas, nosotros ya habíamos hablado de títulos, habíamos dicho que el ordenamiento jurídico se integra de títulos naturales y positivos y de medidas naturales y positivas. Y después hablábamos de las relaciones entre esos títulos y esas medidas. Ese es el sentido de este capítulo. Entonces, ahora vamos a tocar un aspecto que es muy importante, que es el de las medidas naturales, ¿no? Para empezar, lo primero que tenemos que tener presente es qué es una medida, ¿no es cierto? Una medida, nos dice Hervada, estoy en página 219, no es otra cosa que el ajustamiento entre lo debido, lo que se debe, y lo que se da. Es, en suma, la delimitación del derecho y de la deuda. Entonces, si yo debo el alquiler de la casa en la que vivo, esa es mi deuda. Y el propietario de la casa en la que vivo, ese es su derecho, el alquiler, el pago en dinero. Entonces, ¿qué es una medida? Sin más, como dice en el texto, ya sea natural o ya sea positiva, es el ajustamiento, es decir, lo que mide, lo que ajusta entre lo que se debe y lo que se da. El ejemplo del alquiler o cualquier otro ejemplo en donde se plantea. Profe, Por favor, no interfieran, micrófonos cerrados, solo lo abrimos para hacer preguntas. Entonces, medida de medir, ¿no? De medir, y por tanto de ajustar, de acomodar, de adecuar. ¿Adecuar qué cosa? Las relaciones jurídicas, por favor, los micrófonos, por favor, porque después se generan muchas interferencias. Entonces, el primer tema es definición de medida, así como hemos hablado de definición de título, ¿no? Título o derecho o bien, son palabras sinónimas. Acá es medida, ¿no? El ajustamiento. Y esto puede ser natural o puede ser positivo. El natural, el positivo es muy fácil.
¿no es cierto? Yo pongo un plazo fijo en el banco. ¿Cuánto me da de interés? Y me da el 15, el 20, el 30, lo que sea, por ciento de interés. Bueno, esa es la medida positiva. Algún banco da más, otro banco da menos, en virtud de un título. ¿Qué título? Que yo soy dueño de la plata y pongo en plazo fijo. Bueno, entonces estamos hablando de título positivo y de medidas positivas, ¿cierto? Ahora bien, cuando hablamos de medidas naturales, esto sucede porque lo que nos cuenta Hervada, y es muy importante tenerlo presente, es que muchas veces lo que se advierte en las relaciones jurídicas son relaciones entre cosas. ¿Eh? Esto es lo que se denomina, y lo vamos a ver más tarde, la justicia conmutativa, es decir, el ámbito de los intercambios. Yo doy plata y compro una casa. ¿Mm? Profe, tengo una Yo, pregunta. sí, Ese ajustamiento, ¿es necesario que goce de una indisponibilidad, de una justicia natural? cuando hablamos de medidas naturales, sí, y cuando hablamos de medidas positivas, también. Por eso es que la última parte del capítulo, cuando hablamos de las relaciones entre derecho natural, entre títulos y medidas naturales y títulos y medidas positivas, ahí se estudia este punto que vos estás preguntando ahora. ¿Por qué se estudia este punto? Porque si yo la medida que ajusto es una medida injusta, desproporcionada, que viola la indisponibilidad, entonces esa es una medida que puede ser declarada inconstitucional, que puede ser declarada injusta, inmoral, y que por tanto habría que expulsar del ordenamiento jurídico. Es decir, si yo, por ejemplo, aprovechando tu inexperiencia o tu ligereza o tu imprudencia, yo te compro tu casa en 4 pesos, entonces la medida, los 4 pesos, es injusto, porque la casa no puede valer 4 pesos. Entonces, ese contrato de compra-venta tendría que ser anulado. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque se violó, como decís vos, la indisponibilidad, que vendría a ser la justicia natural, según habíamos explicado o por lo menos ya no me acuerdo si lo expliqué acá, creo que lo expliqué en otra comisión, pero después le subieron la clase, así que vos chequeá eso, Josefina, si es que la clase que yo dicté en B4 la subieron a B1, creo que sí. Y ahí hablo de ese punto. Entonces, hay una indisponibilidad. Justamente por eso la medida positiva se puede adecuar. Entonces, las relaciones jurídicas muchas veces tienen en cuenta cosas o tienen en cuenta cosas y personas. ¿Eh? Por ejemplo, yo puedo otorgarle a una determinada persona una mayor prestación médica que a otra persona, en función de la enfermedad que la primera padece. Entonces, más prestaciones médicas, más cosas para una persona. Menos prestaciones médicas o distintas para otra. Es decir, menos cosas para otra. Cuando nosotros tenemos en cuenta el tema de las cosas, de los objetos, entonces ahí ya la relación no es como veíamos cuando hablábamos de los títulos naturales, no es o no tiene en cuenta la naturaleza humana, sino que lo que tiene en cuenta es la naturaleza de las cosas, la naturaleza de las cosas. Entonces, si yo resulta que tengo COVID, y bueno, me tendrán que dar la vacuna del COVID. Si yo tengo gripe, me tendrán que dar la vacuna de la gripe. No me pueden prescribir la vacuna del COVID si tengo gripe y viceversa. Entonces, ahí la adecuación no procede de la naturaleza humana,
sino que la adecuación, la medida, el ajustamiento procede de la naturaleza de las cosas. La unidad de medida cuando hablamos de las medidas naturales. ¿Cómo las medimos a estas medidas? Y teniendo en cuenta la naturaleza de las cosas. ¿Cómo son las relaciones jurídicas de forma tal que si una persona está enferma de COVID, tendrá que recibir los tratamientos adecuados al COVID y no los tratamientos adecuados a la gripe y viceversa? Entonces, ahí estaríamos hablando ya de medidas naturales. Ahora, medidas quiere decir, como dice también Hervada, que es el profesor al que yo sigo, que estamos hablando de dimensiones, aspectos, elementos que son valorables o medibles. Es decir, yo puedo, esos elementos, esas relaciones jurídicas, yo las puedo valorar o yo las puedo medir, ¿no? Son susceptibles de una medida. Nosotros habíamos puesto en la última clase el ejemplo del comodato, que es el préstamo gratuito, y yo le había dado como ejemplo el celular, por ejemplo, o el módem en Internet, en donde la empresa prestataria les da la cosa y ustedes después tienen que devolver la misma cosa, ¿no es cierto? Entonces una cosa es algo que se mide. Ahí estamos hablando de igualdades de cosas, pero si nosotros pensamos en la justicia distributiva, ¿no? En la justicia conmutativa, en donde las relaciones jurídicas es entre personas y cosas, también son dimensiones medibles. Entonces, Hervada ejemplifica con el ejemplo de la salud que yo recién he dado, ¿no es cierto? El enfermo de gripe se le dan medicinas de gripe, el enfermo del COVID se le da medicina del COVID, el enfermo de cáncer se le da medicina de cáncer. A cada uno lo que corresponde de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad, por lo tanto a la naturaleza de las cosas, cómo las cosas son. Y darle lo que le corresponde es ser objetivo y es ser justo. Y es mantener, como decía Tejerina, la indisponibilidad. Ahora, yo, por ejemplo, en el libro, página 221, lo ejemplifico con el artículo 4 de la Constitución Argentina. Yo siempre trato de poner ejemplos eminentemente jurídicos para que ustedes comprendan la cuestión tal y como tiene que ser comprendida en tanto que son alumnos de derecho. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que dice el artículo 4 de la Constitución? El gobierno federal, dice, provee a los gastos de la nación con las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Esto ustedes lo van a ver cuando estén estudiando Derecho Constitucional, pero ya lo empiezan a ver ahora que están estudiando Introducción al Derecho. Repito, artículo 4 de la Constitución, dicho sea de paso, siempre tienen que tener la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, siempre lo tienen que tener al lado, porque si ustedes ven, este libro va permanentemente ejemplificando con el Código Civil, el Código Penal, la Constitución, es decir, con normas que son, podríamos decir, centrales, fundamentales del ordenamiento jurídico de nuestro país. ¿Qué nos dice el artículo 4? Nos dice, el gobierno federal, el gobierno de la nación, quiere decir, provee, suministra los gastos de la nación con las contribuciones, pone una serie de ejemplos, ¿no? Las rentas del correo, la venta de tierras, etcétera, y además las contribuciones, es decir, los impuestos, que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Es decir, que los impuestos, hoy se habla mucho de todo esto, los impuestos que el Congreso impone a la población, a la ciudadanía, ¿cómo tienen que ser, dice nuestra Constitución? Equitativa y proporcionalmente. Es decir, dicho en buen romance, y yo lo ejemplifico renglones más abajo, si pensamos, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias,
el impuesto a las rentas o el impuesto a los réditos, como se quiera denominar, el que tiene más, paga más. El que tiene menos, paga menos. Y algunos que tienen muy poquito y que están por debajo de la alícuota mínima que establece el legislador no pagan nada. Entonces, fíjense cómo el artículo es sabio, es gráfico y dice cómo tienen que ser los impuestos y tienen que ser equitativos, es decir, justos. Ya vamos a ver en el capítulo 6 cuando hablamos de la equidad, tienen que ser justos. Por ahora esta información es suficiente y proporcionales. Yo no puedo cobrarles al que tiene muy poquito, no le puedo cobrar mucho, y al que tiene mucho, no le puedo cobrar muy poquito. Eso no sería proporcional. ¿Y esto es de acuerdo a qué? Y esto es de acuerdo a la naturaleza de las cosas. Así tiene que ser. Eso es lo que surge del sentido común de lo que es la relación jurídica entre el Estado y los individuos en este ejemplo que estamos usando. El Estado, a través de sus legisladores, dice, le voy a poner impuestos, ¿no? Impuestos a la sociedad para los gastos generales, para tener para los puentes, para los caminos, para los hospitales, para las escuelas, etcétera. ¿Cómo distribuyo? Por eso justicia distributiva. ¿Cómo distribuyo esas cargas? Y bueno, lo hago en función de lo proporcionado, de lo adecuado, de lo equitativo. Entonces, fíjense que ahí se establecen medidas que son, si son puestas por el legislador, ¿qué tipo de medidas son? ¿Son medidas naturales o medidas positivas? Pregunto. De una pregunta que estoy Serían medidas haciendo. positivas. Muy bien, serían medidas positivas. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque las pone positivamente, las pone puestas el legislador. Y dice, el que gana de 0 pesos a 50.000 no paga impuesto a la ganancia. El que gana de 50.000 a 150.000 paga el 2% sobre eso. El que gana de 150.000 a 300 paga el 6%, ¿no es cierto? Estoy teatralizando. Entonces establece medidas positivas. Ahora, para volver a la pregunta de Tejerina, si el legislador decide, fíjense que esto pasaba en Inglaterra. En Inglaterra los nobles no pagaban impuestos y los siervos de la gleba sí. Bueno, y hasta hace muy poquito las propiedades de la corona inglesa no pagaban impuestos. Bueno, parece desproporcionado. ¿Cómo los que menos tienen van a pagar y los que más tienen no? Bueno, eso no está de acuerdo a la naturaleza de las cosas, es decir, al sentido común, al sentido justo de las relaciones. Bueno, esto sería entonces esta idea de medidas naturales y que el criterio de ajustamiento sea la naturaleza de las cosas. Ahora, nosotros en el siguiente punto estudiamos un conjunto de factores que determinan las medidas naturales, es decir, es una serie de elementos, de aspectos que contribuyen a cómo medimos las medidas naturales. Un primer factor es el factor que aquí denominamos la finalidad. La finalidad. ¿Qué quiere decir la finalidad? Puede querer decir dos cosas. Vayan haciendo un cuadrito. Finalidad puede querer decir dos cosas. La primera cosa es que la finalidad mide las cosas en sí mismas. Mide las cosas en sí mismas. Esta es una noción aristotélica, ¿no? Clásica, que quiere decir, o que dice, las cosas se especifican por su fin. Esta es una idea muy interesante de Aristóteles. Las cosas se especifican, se determinan, se explica por su fin. ¿Cuál es la finalidad de la lapicera? La finalidad de la lapicera es escribir. ¿Cuál es la finalidad de la clase? Y la finalidad de esta clase es que ustedes
aprendan a entender el libro y aprendan a entender la materia. Esa es la finalidad. Si yo no logro transmitir este objetivo, si ustedes terminan la clase y dicen no entendí nada, entendí menos que lo que ya no entendía del libro, bueno, he fracasado en el cumplimiento del objetivo, que es tratar de que ustedes comprendan mejor. Entonces, las cosas se especifican por su fin, ¿sí? Se determinan por su fin. La finalidad de la clase es tratar de que ustedes entiendan. La finalidad de la práctica deportiva es procurar que estemos en buen estado físico, etcétera, etcétera. Entonces, si yo soy profesor de educación física y ustedes llegan recién al gimnasio, primera vez después de 15 años, y le hago hacer 364.000 flexiones, y probablemente los maté, les duele todo, fracasé, no vuelven más. Así que no se cumplimentó el objetivo. Entonces, acá yo lo explico de vuelta con un ejemplo del derecho tributario. Por ejemplo, las tasas. En el ámbito impositivo, ustedes van a estudiar, cuando estudien finanzas y derecho tributario, van a estudiar que una cosa son las tasas y otra cosa son los impuestos y otra cosa los peajes y demás. Las tasas, tradicionalmente, conceptualmente, se denominan o tienen por finalidad retribuir servicios. Ejemplos clásicos de las tasas son, por ejemplo, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Como dice su nombre, los ciudadanos pagan esa tasa ¿para qué? Para que la municipalidad les provea del alumbrado público, del barrido y la limpieza. Es decir, para que toda la mañana pase el basurero o toda la noche pase el camión recogiendo la basura, ahora los martes y los jueves los húmedos, los otros días los sólidos o viceversa, da igual. Entonces, ¿qué es lo que tendría que costar la tasa? Y la tasa tendría que costar más o menos lo que cuesta el servicio. Las cosas se especifican por su fin. Las cosas, la finalidad, el factor mide las cosas en sí mismas. Entonces, si yo por el servicio te cobro una barbaridad, estoy siendo desproporcionado de acuerdo con la naturaleza de las cosas. Esto se puede establecer. Si yo tengo una ciudad con 500 manzanas, con 600 casas, con, bueno, cuántas veces tiene que pasar el camión, cuánta nafta gasta, cuánto salen los obreros y bla, 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 yo te puedo decir lo que me sale el servicio, ¿no? ¿Qué dice la Corte sobre ese tema? Estoy en página 223. Miren lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un montón de fallos, ahí lo cito, ¿no? Dice, comillas, es un requisito fundamental de las tasas que a su cobro debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo relativo a algo no menos individualizado, bien o acto del contribuyente. De modo que, aun cuando no es necesario que exista una equivalencia estricta y matemática entre el monto de la tasa y el costo del servicio prestado, sí cabe observar cuanto menos una razonable proporción entre ambos baremos. No sé si han leído el texto con anterioridad a la clase. Eso deberían hacer siempre, venir con el texto leído para que después la clase les sea más familiar, pero si no lo leyeron, ahora, después de esta explicación, vuelvan a leerla. Entonces, fíjense, la Corte, ¿qué dice? Mira, yo no quiero que sea una cosa matemática, es decir, que en la ciudad de Salta, en función de la cantidad de habitantes, de los barrios, de las calles, de los basureros, entonces
el precio de la tasa por cada habitante tiene que ser de 5,36. No tiene que ser algo matemático, pero sí tiene que ser algo proporcionado. Entonces, si más o menos el servicio cuesta en el orden de los 5 pesos 50 y podés estar cobrando 5,60, 5,40, 5,80, pero si cobras 15 se transforma en desproporcionado y ahí se afecta la justicia de la relación. Pero esto surge de acuerdo a la naturaleza de las cosas. ¿Eh? Vos ponés sobre la mesa todas las variables. ¿Cuánto te sale el vertedero San Javier? ¿Cuáles son las obras que se están haciendo en el vertedero? Etcétera, etcétera. Y bueno, vos ponés todo eso y ahí haces la sumatoria de cuánto te cuesta la tasa. Entonces, esa sería la primera noción de finalidad. La finalidad mide la cosa en sí mismas, en función de su sentido, de su finalidad. Ahora bien, también la finalidad, segundo ejemplo, la finalidad, el factor finalidad es medida de las cosas entre ellas. Es medida de las cosas, acuérdense que estamos en medidas naturales, medida de las cosas entre ellas. Y esto, a su vez, tiene que ser ejemplificado o visto desde una doble perspectiva. Entonces, finalidad se especifica las cosas en sí mismas o, segundo, las cosas entre sí, entre sí. Dentro de este último supuesto, a su vez, subdividimos en dos. Primero, porque la relación ontológica entre las cosas son complementarias en orden a obtener su fin. Es decir, muchas veces existen cosas que son complementarias para que entre ellas, complementariamente, obtengan su fin. Por ejemplo, las relaciones paterno-filiales. Son relaciones complementarias. ¿Qué tiene que hacer el padre? Y tiene que educar, tiene que darle alimento, tiene que mandarlo a la escuela. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Y tiene que estudiar, tiene que respetar, tiene que ser educado, obedecer, hasta que el pibe tenga 18 años o si es emancipado antes. Bueno, ¿me entienden? Las relaciones conyugales, los débitos conyugales, como se llama, ¿cierto? Fidelidad, comprensión, acompañamiento. Bueno, si eso se logra, entonces la finalidad de la relación conyugal se cumple, pero son aspectos complementarios. Si una de las partes no cumple, la relación se rompe. La relación entre alumno y estudiante y profesor también tiene que ser una relación complementaria. Si ustedes no estudian, por más que yo haga malabares, no se logre el objetivo. Si yo soy un mal profesor que no transmite, que no explica, entonces ustedes podrán estudiar todo lo que quieran, pero no se logra el objetivo, ¿no? Entonces, la finalidad es medida de las cosas entre ellas. En primer lugar, por la relación ontológica, entitativa entre las cosas, ¿no? Como es el caso de aquellas cosas que son complementarias, ¿no? Bueno, ahí entonces yo cito, por ejemplo, los artículos 431 y 432 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de los derechos y deberes de fidelidad, asistencia o alimentos debidos entre los cónyuges. Ahora, como yo voy a decir a lo largo de esta exposición, esas son medidas positivas, ¿no? Porque el legislador las ha legislado, pero tienen sustento en la naturaleza de las cosas. Es obvio que si yo soy el papá de un recién nacido y lo tengo que alimentar, no voy a pretender que el propio recién nacido se alimente a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, pero esto surge ¿de qué? Y surge de la naturaleza de las cosas. Ahora, desde luego que el legislador, si ustedes abren el Código Civil y Comercial, va a decir deberes de los padres respecto de los hijos.
los alimentos. ¿Mm? Entonces, ese es un título positivo que tiene el pibe, ¿no es cierto? A que su papá lo alimente, pero surge de la naturaleza de las cosas. Ahí hay todo un debate, que es el ejercicio que les quiero hacer, si desde cuándo se deben los alimentos. Desde que está en el vientre materno, desde que nació. Bueno, hay toda una serie de discusiones interesantes. O desde el vientre materno es para la madre, o para los dos. Bueno, son cuestiones que ha discutido la legislación y la jurisprudencia. Entonces, en primer lugar, la finalidad es un factor que hace al sentido de aquellas cosas que son complementarias entre sí, ¿no? Entonces, esa expresión que parece un poco abstracta, espero haberla concretado. Y el segundo aspecto es que la finalidad cambia la especie de los actos. Fíjense en esta frase, cambia la especie de los actos, es decir, cambia el porqué de un acto, de una conducta. En función de la finalidad, una conducta, un acto, se justifica o no se justifica. El ejemplo que pone Hervada es perfecto. Dice, y nosotros eso lo sabemos, tengo un brazo gangrenado, ¿no? Por ejemplo, muy ejemplos clásicos que pasaban en las guerras, ¿no es cierto? Por estar en las trincheras. Entonces, ¿qué? Estaba pudriendo todo el cuerpo. Si no se cortaba el brazo, entonces se moría la persona. Entonces, ¿qué se hace? Se corta el brazo. Es decir, se actúa sobre el mal menor para salvar el bien mayor, que es la vida. Bueno, la persona va a tener solo un brazo, está bien, pero vive, puede vivir. Después se le puede hacer un brazo ortopédico. ¿Mm? Pero entonces ahí, ¿está justificada la amputación? Sí, la respuesta es sí, porque está salvándose un mal mayor. Ahora, el ejemplo que pone Hervada es, yo estoy en la época en que se hacía el servicio militar, ahora ya no se hace más. Ah, no quiero hacer el servicio militar, entonces me corto el brazo. ¿Está justificado esa decisión? Pregunto al auditorio. ¿Eh? ¿Está No, justificado? ¿Eh? justificado. No, para mí no está justificado. Para vos no. Efectivamente, no está justificado, ¿no es cierto? Porque se está generando un mal irreparable, ¿no es cierto? Por una decisión que no parece muy razonable, muy proporcionada, muy plausible. De última, hay también jurisprudencia, tanto en nuestro país, fíjense si quieren leer el caso Portillo, escribílo Josefina, caso Portillo, interesante caso, en donde un muchacho dijo, mis creencias religiosas me impiden hacer el servicio militar. Y la corte le dijo, bueno, no hagas, pero hace un servicio civil. ¿Mm? Hace un servicio civil. Andate a un hospital y ahí no sé qué le mandó a hacer. Y ahí servía a la patria de otra manera, pero serví. Vos tenés que servir a la patria, como cualquier otro hijo de vecino. Algunos sirven de una manera y otros sirven de otra. Entonces, no está justificada la decisión en este Profe, caso. Sí, en el caso del aborto también, ¿no? Se puede incluir esta idea porque, o sea, el aborto, si bien es como
jurídicamente reprochable en el caso en que peligra la vida de la madre, ahí como que podría haber una excepción, ¿no? Ese es otro ejemplo que yo doy, ¿no es cierto? Ah, Yo doy ese ejemplo y doy el ejemplo de la donación de órganos. Entonces, sí, hay, como dice, o decía sobre todo el artículo 86, inciso primero del Código Penal, ¿no? De si hay peligro para la vida de la mujer y no hubiera otra alternativa que la producción del aborto, se autorizaba. ¿Mm? Artículo 86, inciso primero del Código Penal, que fue reemplazado por un texto bastante más light ahora, porque le sacaron la parte esa que dice y no hubiera otra alternativa. ¿Mm? Es decir, que el legislador dice, bueno, si se va a morir la mujer, entonces se permite la muerte del nasciturus, la muerte del feto, ¿no? Estos eran supuestos, obviamente, que estaban pensados para situaciones en donde la medicina no estaba tan avanzada y en ocasiones era imposible salvar las dos vidas, ¿no? En la actualidad, los supuestos del el aborto terapéutico, como se llama, son supuestos excepcionales, ¿no? Normalmente con los eh, avances de la medicina se puede salvar las dos vidas perfectamente. Pero de cualquier manera, el ejemplo sirve en cuanto a que vos, como principio, no podés matar a una tercera persona que no puede defenderse. Pero podrías, ¿no? Por excepción, si está en peligro la vida de la madre y no hay otro medio que pudiera salvar a los dos. Entonces, ahí es un ejemplo de que la finalidad cambia la especie del acto. Entonces, este acto que no es justificado se transforma en justificado. El otro ejemplo que yo o doy, sea, y voy profe, citando que se justifica siempre que, o sea, que el bien, que sea un bien jurídico de igual rango, ¿no? un bien jurídico de igual rango y debidamente Claro. probado. Entonces, vos fíjate que la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo amplía notablemente los supuestos y prácticamente no habla del nasciturus. Hasta las primeras 14 semanas es una decisión de la mujer. ¿Mm? Es decir, que no está trabajando en esta hipótesis. Bueno, eso yo ya lo estudié en el capítulo primero, ¿no? Ahí yo ya le dediqué como 30 páginas del libro en donde hago todo un análisis de la nueva ley. Así que eso ustedes ya lo Eh, doy por supuesto. profe, y otra pregunta, ¿el naciturus hace referencia, alude a la persona por nacer o más o menos cuál es? Alude, alude a la persona por nacer, claramente. La persona por nacer, que según el Código Civil ya puede ser heredera, ¿no? Pero nosotros en el capítulo primero hemos adoptado un concepto de que ya el embrión es persona, mucho más el feto y el nasciturus. Entonces ya es persona en tanto que tal, incluso estando in vitro, ¿no? No necesita estar en el útero materno. Toda la jurisprudencia que ustedes han visto en el capítulo primero sobre fecundación asistida, que le hemos dedicado también bastantes páginas, trata este interesante problema que vos planteás. De modo que podrían leer estas consideraciones en relación con lo dicho en el capítulo primero, sin perjuicio de que yo después pueda darles una clase sobre ese punto, pero eso no forma parte de la clase de ahora. El otro Profe, ejemplo es el ejemplo, perdón. sí, Y en sí, el fallo, vamos, ¿estaría justificado? el fallo Bamondes. Sí. Bueno, ese es un ejemplo muy interesante. Es un ejemplo muy interesante, fíjate, el caso Bamondes que vos mencionás. ¿Por qué?
porque la persona, a ver, distingamos el caso teórico del caso práctico, porque el caso práctico es que la persona se salvó, el señor Bamonde se curó, con lo cual no se murió. Pero el tema teórico es lo interesante, porque el tema teórico dice, yo no quiero, yo quiero vivir, es el razonamiento de un testigo de Jehová, yo quiero vivir, pero quiero vivir de acuerdo con mis convicciones religiosas. Y entre el menú de mis convicciones religiosas, puedo aceptar cualquier tratamiento médico, menos menos la transfusión sanguínea. Entonces, usted me da todo lo que la medicina moderna hoy me puede suministrar, menos esto. Entonces, ahí la persona muere o puede morir, pero ella dice, en verdad, yo no quiero morir. Yo quiero vivir, pero quiero vivir de acuerdo con mis convicciones religiosas. Y las convicciones religiosas también tienen rango constitucional. Entonces acá se da una situación de extrema tensión de derechos, así como en el caso del aborto, donde está el derecho de la mujer y el derecho del feto. Acá también se da una extrema tensión de derecho, que es el supuesto del derecho a la vida y el derecho a la libertad religiosa, o a las convicciones religiosas. Entonces, ahí, ¿cuál gana? Si son los dos derechos de primer orden y son los dos derechos constitucionales reconocidos. Complicada la situación, como igualmente complicada la del caso de la interrupción del embarazo. Entonces, ahí ha habido una casuística que ha ido de alguna manera detectando distintas hipótesis. Entonces, por ejemplo, usted tiene hijos menores a su cargo y nadie puede ocuparse de los hijos menores. Y entonces, entonces te doy la transfusión de prepo, aún en contra de tu voluntad, porque vos tenés otros deberes. Ahora, no tenés hijos menores o los hijos menores pueden ser cuidados por tu familia, tu mujer, tus padres. Y entonces yo te respeto. Yo respeto tu decisión y si zafás con las otras medidas de medicina, genial. Y si no zafás, bueno, respeto tu autonomía de la voluntad y tu objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque hay un bien igualmente valioso que tiene también que ser considerado. No sé si soy claro en la respuesta. En un caso te digo que sí y en otro te digo que no. Pero Entonces, ponerle los jueces, creo que era Fait e Ibarra, dicen que el ser humano es el eje y el centro del sistema jurídico y que su persona es inviolable. sí, eso, ellos dicen eso, efectivamente, pero eso, digamos, lo dicen a título introductorio. Después hay que ver qué hacemos en el caso concreto, porque yo, digamos, si yo digo que tengo que admitir su objeción de conciencia, yo la puedo decir, la puedo fundar en que el hombre es el centro y eje, en esa frase que vos decís de Barra y de Fait. Y si yo digo que, que le tengo que dar la transfusión de prepo, también la puedo fundar en esa frase. Porque digo, mirá, hermano, vos sos papá de hijos menores que te tenés que hacer cargo. Entonces, esos hijos menores son el centro de la escena también, y no los podemos desproteger. Entonces, la frase en sí misma es una frase introductoria, ayuda a introducir en la materia, pero no resuelve el problema, que es un problema serio, si no, no se hubieran dado tantos casos jurisprudenciales sobre el punto. Pero bueno, está bien el ejemplo que trajo acá la compañera. Y el Doctor, otro caso, sí, hay una sí. intervención del señor Ezequiel Damiani Cabanillas. Dice si esto tiene que ver con la frase de Maquiavelo
de que el fin justifica los medios. También el No, señor García Perdicone pidió la mano. bueno, el de la frase de Maquiavelo es exactamente al revés. No, lo que estoy diciendo acá es que no. No sé si se entiende. El fin justifica los medios. Esto quiere decir que cualquier medio es posible para lograr el fin. Esto es lo que yo no estoy diciendo. ¿Eh? Yo lo que estoy diciendo justamente es que vamos a ver si yo te hago lugar a tu finalidad, que es la objeción de conciencia. Depende. Si tenés hijos menores a tu cargo, no. Si no los tenés, sí. Entonces, el razonamiento es exactamente al contrario. La finalidad es la persona como eje y fundamento del derecho. Y ahí vamos a Profe, ver de qué manera adecuamos mejor esa finalidad. Sí, De- entonces lo que usted quiere decir es que la ética utilitarista, esta de la que se mencionó, está considerada con los factores normativos relevantes. yo no hablé de ética utilitarista en ningún Claro, momento. no, o sea, pero me refiero a eso, lo de que siempre que se obtenga un bien mayor. ¿Usted habló de eso? ¿Cómo? Que una acción está justificada siempre que se obtenga un bien mayor. Claro, Sí, y a eso es lo que siempre. refiero, es que está ligada a un factor normativo relevante, que sería el contexto. No, el factor normativo relevante sería la persona. No, claro, La pero usted persona como. mencionó a que si la persona esa, Ah, como dijo en el ejemplo de Nupamondes, si tiene hijos a su cargo, como que no es, claro, no claro. debería morir. Sí, tenés razón, claro, claramente, porque justamente los derechos no operan en abstracto. Eso también ya lo vimos en el capítulo 2 en la bolilla de tensiones, cuando hablamos del aporte de John Part, cuando él habla de la indisponibilidad y dice que los derechos pueden variar, ¿no? Acuérdense y relean esa parte, pero que puedan variar no significa que varíen a voluntad según me dé la gana. Entonces, bueno, pueden variar justamente en función de estas particularidades o como usted bien dice, de este contexto. Entonces, sí, el derecho a la objeción de conciencia o a la libertad religiosa este, está relativizado al contexto. ¿Mm? Claro. Eh, Profe, en- por en- algo los votos mayoritarios del caso Bamonde se agarran de una cuestión abstracta y que el daño no es actual. Claro, ese es otro tema, es un tema de derecho procesal, que es interesante, que bueno, el pibe ya se curó, entonces ya está, no hay caso. La corte resuelve casos, es decir, resuelve problemas. Si el pibe ya se curó, no hay un problema, el caso es abstracto. De cualquier manera, la corte hace un kikirimichi porque la corte quiere decir algunas cosas, se da cuenta que es un tema trascendente, que es un tema grave, que es un tema importante, y dice, bueno, como normalmente lo que va a pasar es que yo nunca voy a poder resolver este caso, porque las transfusiones hay que hacerlas o no hacerlas, y entonces la persona se muere, hasta que llegue el caso a la corte nunca va a estar el pibe vivo. Entonces yo aprovecho ahora que el pibe está vivo y digo una serie de cosas. Esto es en buen romance, estoy hablando así un poquito vulgarmente, es lo que la corte hizo. O sea, a pesar de que el caso estaba abstracto, igual hizo como que estuviese concreto. A ver, ahí repetime la pregunta de Cabanillas, no quiero, Josefina, no responder, porque apareció el texto, pero yo no lo puedo leer por el teléfono. ¿Qué es lo que él quiere decir? Lo aclara al contexto de la pregunta
Cuando usted refirió a sacrificar el mal menor para salvar un bien mayor, en relación a la Sí, frase de Maquiavelo. está bien. Bueno, eh, mm, pero el bien mayor, la frase de Maquiavelo lo que pasa es que tiene otra intencionalidad, entonces yo no... La frase de Maquiavelo es, yo tengo determinados objetivos y no me preocupa si son éticos o no éticos, yo los tengo y en consecuencia veo todos los medios necesarios para lograrlo. Por eso que la frase no podría aplicarse con éxito. ¿Mm? El otro ejemplo que pongo es el caso de las dos medidas se tienen en cuenta la naturaleza de la cosa. No, 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 no. La medida positiva tiene en cuenta el convenio, el acuerdo humano. La medida positiva es yo te doy la clase como voy a hacer ahora, yo voy a dar la clase y a las 20 me voy, medida positiva. Uy, pero no dimos todo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Salió así, ¿me entendés? Medida positiva. Ahora, la medida natural sería, bueno, pero habría que tratar de terminar la clase, sería lo más justo, lo más proporcionado. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Ustedes tienen otras actividades, yo también. Entonces, el otro ejemplo que me parece que es interesante es el ejemplo de la, de la, de la, de- del trasplante de órganos. Normalmente yo no tendría que darle un riñón a la gente, a mi hermano, a mi tío, porque yo me estoy perjudicando, mi integridad física se va deteriorando. Pero, si mi hermano se está muriendo, hay un acto de solidaridad, entonces ahí se justifica. Ahí podría justificarse siempre que esto no cause mi muerte, porque eso entonces estaría tratándome como medio y no como fin, que está algo que ya vimos en el capítulo primero. Entonces, quiero que también relean el capítulo primero a partir de este ejemplo. Bueno, después tenemos el factor cantidad y cualidad. Estos son más fáciles, ¿no es cierto? La cantidad, dice Herbada, ajusta cosas por igualdad numérica. Yo el ejemplo que doy es el ejemplo de unos padres que se separan y tienen que pasarse alimentos para los hijos. Entonces, yo puedo decir, como estamos viendo que hay inflación, ese es el tema del día en la República Argentina, entonces el colegio costaba 10 pesos, ahora cuesta 15. Entonces, qué sé yo, la madre le dice al padre, supuesto que el padre sea el que ponga la guita, porque puede ser al revés, dice, che, aumentame la cuota alimentaria porque me aumentó la cuota del colegio y porque aumentó el arroz. Cantidad. Ajusta las cosas por igualdad numérica, ajusta las cosas. El arroz costaba 10, ahora cuesta 15. Entonces, en vez de mandarme 10, mándame 15. ¿Para qué? Para lograr lo mismo, para mantener equilibrado el deber de mandarte el arroz, de mandarte los alimentos, y el derecho de la otra parte de recibirlo. Entonces, esto surge de la naturaleza de las cosas, no es el acuerdo positivo. En todo caso, el acuerdo positivo va atrás, a raíz de este desfasaje que hay por la inflación. Entonces, lo readecuo. Y la cualidad iguala las cosas. Esto es un término más sutil, pero igualmente claro. El ejemplo que yo pongo es una sentencia en donde dice, bueno, a ver, antes de la separación, ¿qué hacían los chicos? Y los chicos iban al club de tenis, iban a la maestra de inglés y qué sé yo. Bueno, hay que mantener ese nivel de vida, cualidad. Entonces, que ahora ellos mantengan eso. ¿Mm? Esto también surge de la naturaleza de las cosas. Una cosa igualitaria, proporcional, equitativa. La relación es otro factor. Ya lo hemos hablado
aludido y mucho, ¿no es cierto? El deber alimentario que pesa sobre los padres, el deber de educación, etcétera. Esto es una relación de complementariedad, ¿no? Si uno no hace su aporte, el otro, esto no puede llegar a buen puerto. Pero de vuelta, esto surge de la naturaleza de las cosas, del sentido común. El tiempo ya lo habíamos visto en la última clase, y bueno, y con esto entonces terminamos así un poquito rápidamente, pero terminamos. Yo después le voy a dar un ejercicio, escribí un artículo desarrollando la noción de tiempo, y en donde planteo un tema. Yo se lo voy a dar a Josefina para que Josefina se lo pase a ustedes. Planteo un tema. Si es que los alimentos se deben desde que está en el vientre, o desde que nace, o desde que se los reclama. Es interesante la cuestión que se dio en la jurisprudencia. En la, en la, en la jurisprudencia y en la legislación. ¿Alguna duda? Un minutito para una duda. Ninguna. Bueno, espero haber sido claro, espero haber cumplido la finalidad por el cual se convocó este acto. Y bueno, gracias Josefina por el apoyo, y nos estamos viendo.